Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardecitas, noches ya. Eh, Bien, nos encontramos hoy para de alguna manera complementar algo que ya veníamos trabajando previamente, que tenía que ver con esta idea de, bueno, de más o menos qué derechos tenemos nosotros las personas dentro de nuestro, nuestra vida social. Y un poco algunos ejemplos de derechos ya habíamos empezado a ver cuando la vez pasada nos habíamos dedicado a pensar los derechos de los trabajadores, que eso hoy ya lo vamos a explicar con un poco más de profundidad. Habíamos visto también esto de la libertad y el derecho a la libertad y las libertades individuales. Y hay otros tipos de derechos que no le pertenecen a las personas en sí, es decir, no le pertenecen a un individuo en sí, tampoco le pertenecen a un colectivo, sino que le pertenecen a toda una comunidad. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar que hay tres categorías de derechos que hacen a eh, las personas, a la constitución de esas personas. Por un lado tenemos los derechos individuales, que son derechos que le pertenecen a una sola persona y que no puede traspasarlos de ninguna manera, que son los derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de empresa, la libertad para eh, la libertad de expresar las ideas, ¿sí? Esas libertades todas surgen aproximadamente después de la Revolución Francesa en 1789, cuando el mundo deja de comprender que las personas eran súbditos de alguien, sino que les incorpora una serie de derechos, ¿sí? Y ubica a todos en un plano de igualdad. Desde quien gobierna, que en ese caso era el rey, que ya va a dejar de serlo y a partir de ahora va a ser otra cosa, hasta el último de los trabajadores o el último de los campesinos. Todos están en un pie de igualdad. Entonces, esa revolución de alguna manera trajo las libertades, incorporó las libertades individuales, que luego, con el paso del tiempo, esos derechos que nos pertenecen individualmente, se van a sumar otro tipo de derechos que son los derechos colectivos, que tienen que ver con un grupo de personas. Esos derechos colectivos están asociados más bien a grupos de trabajo, como por ejemplo los derechos de los trabajadores, ¿sí? Los derechos de los estudiantes, derechos de diversos tipos de personas, ¿no? Que al estar abroquelados en un colectivo tienen un conjunto de derechos particulares. Cito el ejemplo de los trabajadores porque es el ejemplo más claro, digamos, eh, que se juntaron, los trabajadores se juntaron, reclamaron, y a partir de esa unión y ese reclamo es que se les otorgan ciertos derechos. ¿Qué derechos se les otorgan a los trabajadores? Se les otorgan derechos básicos, pero que sirven a el conjunto, ¿sí? Se les otorga la jornada de 8 horas. Un poco esto lo veíamos la vez pasada cuando yo hice un video sobre el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Se le otorga la jornada de 8 horas, ¿sí? Se les otorga el derecho a una jornada de descanso, es decir, un día de la semana para descansar. Eh, Se les otorga, van a tener una serie de derechos a tener vacaciones y que durante esas vacaciones se les pague su salario. Eh, una serie de cuestiones, digamos, que hacían al colectivo de los trabajadores y que era muy importante tenerlo a mano, ¿sí? O pensar en esos derechos colectivos. Entonces, como vamos viendo, tenemos diferentes momentos de la historia donde hubo organización de distintos colectivos, de distintas personas que lograron incorporar derechos
que hasta ese momento no estaban. Los primeros que se van a incorporar, como les dije recién, es con la Revolución Francesa, 1789, se establece la Carta de Derechos del Ciudadano y el Hombre. A partir de ahí surgen estos primeros, como el derecho a la libertad, que todos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera. Después van a venir los derechos a los trabajadores, que eso se va a dar desde mediados de 1800, ¿sí? Cuando esto va a comenzar en Inglaterra, cuando los trabajadores ingleses comiencen a protestar en contra de sus patrones debido a que son sometidos a jornadas extensísimas de trabajo, que no tienen el más mínimo cuidado para con ellos, cobran salarios que están muy por debajo de lo que deberían ganar, y se empiezan a organizar una serie de movimientos como el ludismo y el cartismo, por ejemplo, que van a ser importantes porque van a dar la base para lo que después va a ser el movimiento obrero británico, que va a ser el primer movimiento obrero que va a conseguir, ¿sí?, una serie de reclamos, y que esos reclamos sean oídos por el Estado, y a partir de ahí se les empiece a dar como que un poco más de relevancia a lo que están pidiendo, y finalmente se lo terminan otorgando, y conquisten una jornada de trabajo de 8 horas, descanso dominical, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos dos categorías que vimos, individuales, colectivos, y después va a aparecer, pero esto ya más en nuestro tiempo, van a aparecer una serie de derechos que ya no son ni individuales ni colectivos, sino que le pertenecen a toda la comunidad, y que violentar esos derechos significa un atentado contra toda la comunidad. Los derechos estos derechos que yo les digo que van a aparecer ahora son los derechos comunales. Tienen que ver con básicamente que lo que acontezca, digamos, que contraponga esos derechos, afecta a todo un conjunto de personas, pero ya no de un colectivo de trabajo, ya no individualmente, sino que en conjunto. Estos derechos de la comunidad o derechos comunales tienen que ver con el derecho a vivir en un ambiente de paz, ¿sí? Es decir, que no haya guerras. Derecho a vivir en un ambiente sano, es decir, que no haya contaminación. Y plantean esta lógica de que, como una especie de mamushka, ¿sí?, de derechos, para explicarlo de alguna manera, donde tenemos primero los individuales en chiquito, después un poquito más grande tenemos los colectivos, y después tenemos los comunales, que ya abarcan a toda la comunidad. Entonces, desde la persona individual hasta el colectivo de trabajadores que ustedes quieran, o el colectivo de estudiantes que ustedes quieran, todos están dentro de la misma comunidad. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si alguno de esos derechos no se cumple, en algunos casos puede haber esa violación a los derechos de las personas, se ve de manera muy clara. Si yo no puedo expresar mis ideas, si yo no puedo decir lo que pienso, claramente estoy siendo censurado, y eso está mal. Están violentando mi derecho de expresión. Ahora, yo me puedo expresar, y yo puedo expresar lo que pienso, siempre y cuando no contraponga o no enfrente o no violente a otro grupo de personas. Porque pongámosle, ¿no?, que yo pensara o que yo creyera en un determinado conjunto de ideas que ataca a una minoría étnica o a una minoría religiosa dentro de una sociedad. Ahí, si a mí me censuran, está bien.
porque mis ideas lo único que están haciendo es incitar al odio contra ese grupo de personas. Entonces, la libertad de expresión está dada en general. Ahora, si mi manera de expresarme incita al odio, a la bronca o ataca a una minoría étnica, claramente me deben sancionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros derechos tienen un sentido de ser siempre y cuando yo cumpla con las leyes y con los acuerdos que hay. Pues yo no puedo hacer lo que quiera, porque la libertad no es hacer lo que quiera. Ya lo vimos a esto, la libertad es otra cosa, no es hacer lo que a mí me gusta. Porque si hacer lo que a mí me gusta supone un delito, no, libertad ahí no. Eso no es libertad. Entonces, los derechos individuales están garantizados, los derechos colectivos están garantizados también porque los trabajadores tienen convenios colectivos de trabajo y demás. Y por último tenemos los derechos sociales o derechos de la comunidad, como yo les decía hoy, que esos derechos ya son de un conjunto, de una comunidad en su conjunto. La violación de esos derechos supone una fuerte contraposición y el violentar a toda una comunidad completa. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el tema de la quema de pastizales en los humedales de aquí de nuestra región es un atentado en contra de la comunidad en su conjunto. Porque si yo en una acción individual genero un incendio y ese incendio va a afectar a toda una ciudad y le va a empeorar la calidad de aire a toda una ciudad y los va a hacer respirar durante días cenizas en el marco de una pandemia que el virus que esa pandemia desató tiene que ver con el sistema respiratorio, es un delito grave. Entonces, los derechos sociales, que son estos últimos, son derechos que afectan a toda una comunidad y hay que cuidarlos entre todos. No es una cuestión individual ahí, sino que tiene que ver con un conjunto. Es decir, la sociedad debe accionar de manera coordinada para mantener un ambiente sano. Y el Estado debe debe garantizar los cuidados necesarios para que ese ambiente se mantenga sano. Por ejemplo, está bien que yo recicle plástico, las botellas y demás. Ahora, ¿está bien si lo hago solo? ¿O estaría mejor que sea un sistema completo donde toda la comunidad lo hiciera? ¿Está bien que yo separe los residuos de manera individual? Sí, está bien. Ahora, eso se tiene que replicar para que haya un cambio. Porque si yo solo separo los residuos y el resto no, claramente quedo ahí atado o quedo entrampado en mi comodidad, en la comodidad de mi hogar yo separo los residuos, pero no estoy generando un cambio superlativo, digamos. En todo caso, yo tengo que separar los residuos, pero también tengo que convencer a los otros que lo hagan, o el Estado debería hacerlo. Si el Estado no lo hace, nosotros también deberíamos accionar para que eso pase. Bien, entonces tenemos derechos individuales, derechos colectivos, derechos sociales. Esas tres categorías engloban una serie de derechos distintos. Los derechos individuales tienen que ver con el individuo, como la libertad de empresa, la libertad de expresión, la dignidad. Y esos son intransferibles, son derechos intransferibles que surgen con la Revolución Francesa. Después vienen los derechos colectivos, que esos tienen que ver con un colectivo de personas, es decir, un grupo de personas que está asociada por una tarea que realizan o porque se han agrupado para reclamar por algo. Entonces a partir de ahí surge, estos derechos de los trabajadores, derechos colectivos los derechos de un colectivo como estudiantes, o pueden aparecer los derechos de un grupo determinado que reclama por una cuestión afín, no sé, se me ocurre de usuarios
de algún medio o de alguna cosa que resulta que se vieron estafados, entonces en su conjunto reclaman por los derechos de ese conjunto de personas. Son derechos colectivos. Los derechos colectivos se empiezan a vislumbrar con los primeros obreros ingleses que reclamaban a partir de una serie de organizaciones como el ludismo y el cartismo que les dije, empezaron a reclamar a sus patrones para que les paguen mejor, para que los tengan en mejores condiciones laborales. Ahí surgen esos derechos. Y por último tenemos los derechos sociales o de la comunidad, que esos derechos surgen más bien más cerca de nuestra época, mucho más cerca, surgen más bien después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hablan de derechos de toda una comunidad completa, y que la violación de esos derechos ponía en riesgo a toda una comunidad. Por ejemplo, uno de esos derechos, les mencioné dos yo, el derecho a vivir en un ambiente sano y vivir en un lugar sin guerras, o en un lugar en un estado de paz. Esos dos derechos suponen, digamos, la violación de alguno de esos dos supone que hay toda una comunidad que se va a ver afectada, porque quizás yo pertenezco a un sector súper acomodado de la sociedad, pero el aire que voy a respirar es el mismo, digamos, que van a respirar todos los demás, y si tiene ceniza voy a respirar el mismo aire, no es que yo tengo un filtro, digamos, para poder filtrar el aire en mi casa. Si hay una guerra, la guerra me va a afectar también, no es que van a elegir una casa sí y una casa no. Entonces, en el marco de esas situaciones es que estos últimos derechos son derechos que afectan a toda una comunidad, ¿sí? Nosotros después de esto vamos a empezar a trabajar fuertemente en esto último, que son los derechos de las sociales, ¿sí? Y vamos a empezar a pensar actividades conjuntas para tratar de mejorar, ¿sí? Como yo les decía esto hoy, tratar de mejorar el ambiente no desde una cuestión individual, sino desde una cuestión colectiva. Tratar de mejorar el espacio donde vivimos, ¿sí? Y que la mejora de ese espacio en el cual nosotros estamos viviendo nos genere un cambio y que ese cambio sea positivo. Bien, entonces yo ahora voy a dejarles colgado este videito, después le voy a pasar en la descripción del video le voy a dejar plantear las actividades como siempre. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase de formación ética. Les mando un abrazo, cuídense, pórtense bien y no hagan renegar a sus madres y sus padres, ¿sí? Les mando un abrazo.